Le damos muchas gracias a los ponentes por su disposición a hacer el seminario de forma virtual. Le damos gracias también al equipo de eventos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por ayudarnos a la organización de este seminario y, pues, por supuesto, a nuestras colegas coordinadoras, Silvia Sámano del Centro de Arbitraje de México y Gloria Álvarez de la Universidad de Aberdeen. Ahora me permito presentarles a Cecilia Sarr, que va a empezar el seminario con el tema de acuerdo arbitral. Rápidamente, para hablar un poco de Cecilia. Cecilia Sarr Mansur es abogada especializada en arbitraje, mediación y procedimientos judiciales relacionados con arbitraje. Los sectores e industrias en los que se ha especializado en estos últimos años han sido de energía, de infraestructura, de construcción y mediaciones. Entre sus clientes están empresas nacionales y extranjeras que han celebrado contratos en materia energética o de construcción e infraestructura. Sus asuntos recientes involucran controversias muy complejas que surgen de contratos y de obra pública y privada. Ha participado en asuntos relacionados con contratos de distribución, transferencia de tecnología y compraventa internacional. Es docente en arbitraje y mediación en las licenciaturas y posgrados de la UNAM, el ITAM y el CIDE. Fue secretaria general y consejera del Centro de Arbitraje de México. Actualmente es vicepresidente de la Comisión de Arbitraje del ICC México y directora del Instituto Mexicano de Arbitraje. Además, forma parte de la Barra Mexicana de Abogados, el Club Español de Arbitraje. Cuenta con experiencia internacional como consultora en proyectos para mediación en México, auspiciado por la American Bar Association y el USAID. Y ha sido reconocida en el Who's Who Legal de 2018 y el Chambers Latinoamérica también en 2018. Muchas gracias, Ceci. Te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias a todos y gracias a los que se han unido al seminario. Es un esfuerzo importante estar haciéndolo por esta vía. Pues es una situación la que estamos viviendo que justamente nos ha puesto en este tipo de retos y bueno, pues hemos hecho el esfuerzo de tratar de llevar a cabo este seminario por esta vía. Trataremos de hacerlo lo más dinámico posible con la organización que ya explicaron las coordinadoras, pero trataremos de atender las preguntas que ustedes tengan, las dudas que puedan externar de la manera más organizada posible. Voy a ser muy breve en esta parte introductoria porque tenemos, como ya vieron, varios ponentes y varios temas interesantes que tratar y yo simplemente quiero poner en la mesa algunas generalidades relacionadas con el acuerdo de arbitraje. Como todos saben o como seguramente algunos ya han podido conocer o saber, no es posible llevar a cabo un arbitraje, no es posible desarrollar un procedimiento arbitral si no existe un acuerdo de voluntades por escrito, claro, en donde las partes expresamente se someten a la competencia de un tribunal arbitral para resolver sus controversias. Es decir, pactar arbitraje es prácticamente hablar de la excepción a la regla. La regla es resolver nuestras controversias ante tribunales judiciales y solamente si existe un acuerdo de voluntades expreso, celebrado por escrito, y podemos más adelante discutir qué significa la expresión por escrito, tanto en nuestra legislación como en las convenciones internacionales, pero el punto es, mientras no exista o se pueda acreditar la existencia de un acuerdo de voluntades entre las partes interesadas en someter sus controversias al arbitraje, el arbitraje no tiene origen. Entonces, finalmente, al hablar de acuerdo de arbitraje, estamos hablando justamente de la columna vertebral, de la génesis de un procedimiento arbitral, y es importante que sepamos cuáles son sus requisitos de validez, cuáles son sus características, qué debe contener, porque finalmente solo de un acuerdo arbitral eficaz vamos a poder desarrollar un procedimiento arbitral igualmente eficaz que derive en un laudo válido, en un laudo que se pueda ejecutar. De ahí el interés de cuidar mucho el pacto arbitral. En el Código de Comercio, ya lo habrán visto también ustedes en otros seminarios similares o artículos que hayan podido revisar, la legislación arbitral en México está en el Código de Comercio, es el título cuarto del libro quinto del Código de Comercio, es prácticamente del 1415 en adelante, es el último título del
del código, y bueno, fue una reforma que se dio en 1993, en donde adoptamos el modelo de UNCITRAL, de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, al Código de Comercio. Entonces, prácticamente lo que hicimos fue copiar el modelo de la ley modelo de UNCITRAL y meterlo al Código de Comercio en un capítulo específico que regula el arbitraje cuando la sede del arbitraje está ubicada en territorio nacional. En ese código, en el 1416, encontramos una definición de lo que se entiende por acuerdo arbitral, y bueno, ahí hay varios elementos a considerar interesantes, se los leo. Acuerdo por el cual las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. Entonces, en esta primera frase, varios temas a considerar. Es importante que exista un sometimiento expreso al arbitraje. Las partes pueden pactar en esa relación contractual o incluso en aspectos extracontractuales, no pactarlo, sino que se derive un pacto de relaciones extracontractuales. Determinar que son todas las controversias que surjan de su relación jurídica o determinadas controversias. Es decir, el ámbito de aplicación del acuerdo arbitral puede ser amplio o puede ser restringido. El acuerdo arbitral, dice también esta definición, puede adoptar la forma de una cláusula compromisoria que esté incluida en un contrato o bien la forma de un acuerdo independiente. En realidad, esta es una distinción prácticamente académica, pero al final lo importante es entender que el acuerdo arbitral puede estar en el contrato como una cláusula del contrato, porque justamente al momento de celebrar el contrato fue cuando decidimos someter las controversias que derivaran de él al arbitraje y entonces ahí pactamos la cláusula arbitral, o tal vez pertenece a un documento independiente, o por ejemplo, en el contrato al momento de celebrarlo no se había pactado arbitraje, no se determinó pactar arbitraje simplemente porque las partes optaron por una cláusula tradicional conforme a jurisdicción de los tribunales competentes, y tal vez años después, cuando surge la controversia, deciden que prefieren someterla a un arbitraje y procedería entonces celebrar un compromiso arbitral, que es prácticamente un convenio modificatorio de mi contrato original, en donde ya digo, bueno, ya existe una controversia, ya no son controversias futuras, sino una controversia presente, y en este momento se celebra el compromiso arbitral. En pocas palabras, el pacto arbitral puede tener, insisto, la forma de una cláusula inmersa en un contrato o pertenecer a un documento independiente en donde se determine que se someterán las controversias ya presentes a ese arbitraje. Importante también considerar lo que dice la Convención de Nueva York para el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales extranjeras. Es una convención muy importante en el ámbito del derecho arbitral porque regula no solamente la ejecución de laudos arbitrales, sino también regula la validez del acuerdo arbitral. Y justamente establece la obligación por parte de los jueces de los países que ratifican esta convención de reconocer la validez de ese acuerdo arbitral si está efectivamente celebrado conforme a lo que dice el artículo de la Convención de Nueva York, que es el artículo 2 de la Convención de Nueva York. Y aquí lo interesante, que es un precepto que también está en el Código de Comercio, en la legislación nacional, dice que el acuerdo, debe celebrarse por escrito. Y de nuevo, ¿qué significa por escrito y qué interpretación le van a dar los tribunales de cada uno de los países en donde se pueda dar esta discusión a la expresión por escrito? Es un aspecto que podemos comentar ampliamente, que ha dado lugar a distintos estudios y distintos criterios, porque finalmente ahí es justamente donde puede existir una discusión en determinado momento, ¿no? Si celebramos o no celebramos ese acuerdo conforme a esta regla o a este principio de estar celebrado por escrito. Es un intercambio de correos electrónicos, una comunicación que puede calificar como un acuerdo por escrito o no, debe ser un contrato con firmas autógrafas, debe ser una escritura pública, es decir, al final el punto es que se cumpla con el requisito de haberse celebrado por escrito y dependerá de las jurisdicciones locales, en el caso específico de la sede del arbitraje, que interpreten qué se entiende por una cláusula celebrada por escrito. Me voy un poco rápido para dar pie a los siguientes temas.
Importante reconocer los efectos positivos y los efectos, digámoslo así, negativos de pactar un acuerdo arbitral. Los efectos positivos es que el tribunal arbitral que se componga en determinado momento es competente para conocer de esa controversia. Y el efecto negativo que tendría, y las partes están obligadas a someter esa controversia al tribunal arbitral. Y el efecto negativo que tendría es omitir o inhibir el conocimiento por parte de los tribunales de esa controversia. Es decir, el hecho de que yo tenga una cláusula arbitral pactada en un contrato genera la improcedencia de la vía judicial. Si alguna de las partes pretende someter esa controversia a tribunales judiciales, tendrá la otra parte que solicitar la remisión de ese asunto al arbitraje por la existencia de una cláusula arbitral. Hay un principio interesante, no voy a abundar mucho en él porque, de nuevo, cada uno de los puntos que estoy exponiendo prácticamente amerita un seminario completo, ¿no? Pero aquí finalmente lo que queremos es plantear estos temas para darles a ustedes un panorama general. Un principio importante que quiero comentar es la autonomía de la cláusula arbitral para efectos de determinar su validez y, por lo tanto, la competencia del tribunal arbitral. Esto es finalmente una teoría que sostiene la existencia de la cláusula arbitral y su validez misma. Y lo que determina es que el árbitro, el tribunal arbitral, es competente justamente por la autonomía de esa cláusula arbitral para analizar la validez de esa propia cláusula y, por lo tanto, para determinar su propia competencia. Es decir, no basta con que una de las partes considere que la cláusula arbitral es inválida para recurrir a tribunales a que se resuelva esta cuestión. Aún así, incluso si existe un argumento de invalidez, el órgano competente para analizar si esa cláusula arbitral es o no válida es el propio tribunal arbitral, justamente como efecto de esa autonomía de la cláusula arbitral. Es decir, la nulidad posible del contrato no acarrea por ese mismo hecho la nulidad de la cláusula arbitral. Entonces, ya sea que el argumento está en la validez de la cláusula arbitral o en la validez del contrato que la contiene, el tribunal arbitral sigue siendo competente para resolver esa cuestión justamente derivado de la autonomía de la cláusula arbitral. Y lo vamos a comentar un poco más adelante con detalle. Ya comenté de manera muy general los requisitos de validez del acuerdo arbitral. Al final, el punto es que sea un acuerdo celebrado por escrito y si el intercambio de documentos o las comunicaciones que se puedan presentar califican o no como un acuerdo celebrado por escrito, es una cuestión que será determinada de nuevo por el propio tribunal arbitral y en última instancia, en caso de que se solicite la nulidad de ese laudo o se oponga una de las partes al reconocimiento de ese laudo, se pueda volver a revisar esta cuestión por el juez competente que conozca de la nulidad del laudo o de la ejecución del laudo en el caso de un procedimiento de reconocimiento y ejecución. De nuevo, de manera muy general, y bueno, los elementos que puede incluir la cláusula arbitral, más bien que es importante que incluyan la cláusula arbitral, generalmente se enlistan de la siguiente manera. El número de árbitros, que serán los que componga el tribunal arbitral, el lugar del arbitraje, que se entiende como la sede del arbitraje, es decir, el lugar en donde se lleva a cabo el arbitraje, aunque finalmente desde el punto de vista de audiencia se pueda pactar un lugar distinto, pero el lugar del arbitraje también determina la aplicación del derecho arbitral y por eso es importante pactarlo adecuadamente, porque finalmente ese derecho arbitral podrá aplicar supletoriamente a falta de acuerdo entre las partes y además también tendrá o contendrá disposiciones de orden público en materia de arbitraje que deban seguirse. El alcance del acuerdo arbitral, determinar si es para todas las controversias que surjan del contrato o para algunas únicamente. El derecho aplicable a la sustancia, recordemos que cuando hablamos de arbitraje estamos refiriéndonos al proceso, a la parte adjetiva para resolver la controversia. Determinar que la sede del arbitraje, por ejemplo, es México, lo que determina es que se aplica el derecho arbitral a falta de acuerdo entre las partes o en la parte
de política pública, de orden público, perdón, pero eso no quiere decir que aplique necesariamente el derecho sustantivo mexicano. Ese es un elemento distinto de la cláusula arbitral que las partes tendrán que pactar. Entonces, yo podré tener un arbitraje que se sustancie en la Ciudad de México conforme a reglas administrativas de una institución, por ejemplo, la Canaco, el CAM, la CCI, la AAA, etcétera, y además determinar que el derecho aplicable para la solución de la controversia, es decir, la parte sustantiva, sea, por ejemplo, el derecho neoyorquino o el derecho de Texas o el derecho francés o el derecho español. Son dos conceptos distintos, insisto, la sede del arbitraje y el derecho arbitral aplicable con el derecho sustantivo. Ya habíamos dicho, número de árbitros, mecanismo para nombrarlos, que esto generalmente está previsto en el reglamento de la institución administradora que determinemos. Tal vez optamos por un arbitraje no administrado, que se conoce como un arbitraje ad hoc, y en ese caso las partes tendrán que determinar cuáles son las reglas de su procedimiento arbitral. En fin, hay otros elementos que se pueden considerar en la cláusula arbitral, una obligación de confidencialidad, quién cubrirá los gastos y costas del arbitraje, pero finalmente son aspectos que se pueden determinar también al momento de sustanciar el procedimiento, o bien acordar con las partes, y entre las partes, o bien determinarlo el tribunal arbitral. Lo importante en la cláusula, finalmente, en cuanto a elementos, insisto, es que esté claramente determinado el alcance de la cláusula, la sede del arbitraje, el número de árbitros, las reglas aplicables al procedimiento arbitral y el derecho aplicable para la solución de la controversia. Así lo resumiría desde un punto de vista general. Yo me detengo aquí, vamos a volver a tocar muchos de los temas que he señalado con las intervenciones de mis colegas y estoy atenta a cualquier duda que ustedes puedan tener más adelante sobre lo que hayamos comentado. Muchísimas gracias, Ceci. Ahora voy a pasar a presentar a Montserrat Manzano, quien va a continuar el tema del acuerdo arbitral, hablando sobre recomendaciones para la redacción del acuerdo arbitral. Montserrat Manzano ha participado en más de 60 arbitrajes como abogada de parte, secretaria o asistente de tribunal arbitral. Actualmente es socia de la firma Von Boves y Sierra. En arbitrajes, ha estado también en arbitrajes que se han conducido bajo las reglas de diferentes institutos arbitrales y tiene experiencia en solución de disputas relacionadas con el derecho administrativo y la contratación estatal. Adicionalmente, ha participado en arbitrajes tanto comerciales como de inversión en diversos sectores, incluyendo el energético, el de construcción, el portuario, naviero, químico, involucrando derecho aplicable mexicano y extranjero. Montserrat ha sido reconocida por varias editoriales internacionales, incluyendo Chambers and Partners Global, Chambers and Partners Latinoamérica, Global Arbitration Review, Who's Who Legal México, Who's Who Legal in Arbitration, y Who's Who Legal Arbitration Future Leaders, entre otras. Bueno, sin más, le doy la palabra a Montserrat. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Igualmente, muchas gracias a todos por enlazarse vía web. Nos emociona esta nueva forma de comunicarnos y no haber detenido toda nuestra presentación por esta situación que vivimos. Muchas gracias al CAM, muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y a la Universidad de Aberdeen por la invitación. Voy a abrir la presentación que tengo preparada. Bueno, pues como les comentó Ana, a mí me toca abordar el segundo tema de esta presentación, que se refiere a las recomendaciones de redacción del acuerdo arbitral y retoma muchos de los puntos que mencionó la licenciada Cecilia Sart en su presentación en cuanto a los elementos esenciales que debe de contener el acuerdo arbitral. Coincido plenamente en que pues, la piedra angular del arbitraje es el acuerdo arbitral. Sin el consentimiento de las partes no tendríamos un procedimiento de arbitraje. Sin embargo, en la práctica hay muchas cláusulas que se consideran patológicas, es decir, que tienen muchos defectos o contradicciones que no permiten el desarrollo eficiente de un procedimiento de arbitraje. Y hay dos recomendaciones muy sencillas
y muy efectivas para asegurarnos de que hemos incluido un buen acuerdo de arbitraje en nuestro contrato. La primera es referirnos a las cláusulas modelo de las instituciones arbitrales y seguir sus recomendaciones. Y la segunda es atenernos a las directrices de la International Bar Association para la redacción de cláusulas de arbitraje internacional. Son llamadas las directrices de la IBA como nombre más corto. La IBA es una de las organizaciones profesionales de derecho más importantes a nivel mundial y una de las principales aportaciones de la IBA a la práctica arbitral son las diferentes directrices en materia de arbitraje. Las de redacción de cláusulas de arbitraje internacional ya tienen alrededor de 10 años y su objetivo es orientar en la redacción de cláusulas arbitrales efectivas para que las partes conozcan aquellos elementos esenciales de una cláusula, aquellos elementos que son opcionales también y cómo incluirlos. Antes de iniciar la redacción de un acuerdo arbitral, yo recomendaría identificar y tomar en cuenta ciertos datos pertinentes de la relación contractual entre las partes. Evaluar qué nacionalidad tienen, el lugar de ejecución del contrato, cuál es la ley aplicable, el idioma, tal vez el monto que podría estar en disputa, la naturaleza de alguna disputa que pudiera surgir, qué tan importante es la celeridad en el procedimiento para resolver la controversia, los costos asociados, si es un arbitraje de baja cuantía, si es un arbitraje complejo, la necesidad de las partes de proteger alguna información confidencial. Ahora bien, las directrices de la IBA nos mencionan 8 recomendaciones principales para incorporar estos elementos esenciales en una cláusula de arbitraje sin los cuales la cláusula carecería de los elementos de validez necesarios para ser efectiva. La primera directriz de la IBA nos señala que las partes deben escoger entre arbitraje institucional y arbitraje ad hoc. Un arbitraje institucional es el que se lleva a cabo de conformidad con las reglas de alguna institución arbitral que administra el arbitraje. La institución aporta un apoyo procesal importante para que el arbitraje se desarrolle de manera efectiva. Por otro lado, el arbitraje ad hoc es un arbitraje que se lleva sin una autoridad administradora y en general sin la ayuda de normas de procedimiento institucionales. Es decir, la carga de manejar todo el procedimiento recae en las partes o en los árbitros. Si se va a elegir un arbitraje ad hoc, se recomienda tener mucho cuidado en designar la sede del arbitraje, especificar una autoridad nominadora para seleccionar los árbitros en caso de que las partes no puedan llegar a un acuerdo. También seleccionar normas de procedimiento destinadas a regir los procedimientos ad hoc. Las más comunes que se utilizan en la práctica son las de NUDNI, que es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. La realidad es que la mayoría de los arbitrajes internacionales son arbitrajes administrados, porque es la forma más segura y recomendada de recurrir al arbitraje. Generalmente el arbitraje ad hoc se usa para partes más sofisticadas en el tema y creo que es importante que sepamos también cómo seleccionar adecuadamente una institución de arbitraje, para lo cual también tenemos que tomar en cuenta la transacción que estamos viendo, la identidad de las partes, la naturaleza de las futuras disputas y sobre todo los costos de acceder a esta institución. En todo caso, debemos elegir una institución que tenga un historial de casos administrados y una experiencia comprobable buena. Tenemos a nivel internacional varias instituciones, como las que estoy mostrándoles en pantalla, la ICC, la Corte de Londres, de Singapur, la de Estados Unidos, el ICDR. También a nivel nacional tenemos el CAM y la CANACO. Sobre todo es importante, al referirnos a estas cláusulas, incorporar efectivamente también las reglas, refiriéndonos a ellas de manera correcta y señalar que se elige el reglamento que coincida siempre con la institución elegida. Les estoy mostrando en pantalla algunos ejemplos de cláusulas modelo de distintas instituciones administradoras.
Como podrán ver, son redacciones simples que al verlas, tal vez las partes o los abogados sientan la necesidad de incluir algo adicional o innovar, pero realmente una recomendación es abstenerse de modificar las cláusulas, porque existe el riesgo de que si se modifica algo inadecuadamente, se genere una cláusula patológica con algún error, y estas cláusulas están redactadas de una manera que garantiza que están libres de ambigüedades y defectos. La cláusula, como lo mencionó también la licenciada Sar, debe establecer inequívocamente el arbitraje como método obligatorio de solución de controversias bajo el contrato. Tal vez para mí este es el elemento más importante de la redacción de la cláusula, el no establecer como opcional ir al arbitraje, porque esto sí que presenta problemas para la ejecución de la cláusula más adelante. Pasando a la tercera directriz, la IBA señala que, salvo circunstancias especiales, las partes no deben intentar limitar el alcance de las controversias sometidas a arbitraje y deben definir tal alcance de forma amplia. Es decir, deben establecer que todas las controversias originadas, derivadas o relacionadas con una determinada relación jurídica sean sometidas al arbitraje. Y en este sentido están redactadas la mayoría de las cláusulas modelo de las instituciones más reconocidas, son cláusulas de alcance amplio. Como cuarta directriz mencionamos que las partes deben escoger el lugar del arbitraje. También, como ya se mencionó, el lugar del arbitraje o la sede no es el lugar donde se llevan a cabo las audiencias, sino es un vínculo jurídico en donde se entiende emitido el laudo de arbitraje. Tampoco determina per se la ley aplicable al contrato o a la controversia. Pero es importante porque los tribunales judiciales del lugar del arbitraje pueden ser llamados para prestar su asistencia al arbitraje y también son aquellos competentes para decidir sobre una nulidad del laudo al terminarse el arbitraje. Nos preguntamos cómo escoger la sede del arbitraje. Yo les doy un par de recomendaciones. En principio, hay que escoger uno de los países suscriptores de la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y la ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras. También escoger un país cuyas leyes nacionales arbitrales contemplen mínimos casos de no arbitrabilidad, limiten la revisión judicial en un procedimiento de nulidad y también que los tribunales locales sean favorables y apoyen el arbitraje. Algunos tribunales locales tienen más experiencia en asuntos comerciales complejos que otros, pero siempre debemos buscar que el lugar de la sede tenga tribunales independientes y objetivos. Como ven, la redacción es muy simple. Se señala la sede o el lugar del arbitraje será y se establece la ciudad y el país. ¿Por qué escoger a México como sede de arbitraje? Considero que es una buena sede. Tenemos convenciones internacionales para ejecutar laudos como la Convención de Nueva York, de Montevideo y Panamá, y el convenio del CIADI que se suscribió recientemente. También nuestro derecho nacional ha incorporado la ley modelo de NUDMI, que tiene una regulación muy buena de arbitraje. Tenemos instituciones arbitrales de primera y nuestros tribunales nacionales en general han emitido jurisprudencia en apoyo al arbitraje. Pasando a la quinta directriz, las partes también deben señalar el número de árbitros. Y sí es aconsejable determinarlo de manera previa en la cláusula, porque esto tiene un impacto en el costo, la duración y la eficiencia del procedimiento del arbitraje. La mayoría de arbitrajes se llevan a cabo ante tribunales de 3 miembros, aunque si no se selecciona el número de árbitros, normalmente las reglas de arbitraje de la institución que elijamos van a suplir esta decisión. En el CAM, si las partes no llegan a un acuerdo, se nombra un solo árbitro. Cuando estamos evaluando si nombrar a un tribunal o a un árbitro único, pues algunos de los elementos que podemos considerar es el costo del arbitraje. 3 árbitros son más costosos que 1. A veces el tener un solo árbitro, por otro lado, puede eficientar y dar más velocidad a la resolución de la disputa.
pero por otro lado tenemos que 3 árbitros pueden tener más pericia, experiencia, y entre 3 personas llegar a una solución más eficiente de la controversia. Por otro lado, tenemos que en la práctica, y eso lo he visto mucho, al designarse un árbitro único, es muy difícil que las partes, ya surgida la controversia, puedan llegar a un acuerdo de cuál es la persona que quieren designar conjuntamente, y esto retrasa mucho el procedimiento. Y de alguna manera, al nombrar un tribunal de 3, las partes siempre se sienten cómodas en tomar una elección de un árbitro en el que confíen en sus conocimientos, y esto a veces es preferible. En cualquier caso, siempre se requiere designar un número impar de árbitros. La directriz 6 señala que las partes deben también señalar el método de nombramiento y reemplazo de árbitros. Aunque esta es una recomendación que dan las directrices de la IBA, si vamos a las cláusulas modelo de las instituciones que administran los arbitrajes, no lo vamos a ver en los elementos esenciales de redacción de las cláusulas, porque los reglamentos de arbitraje proporcionan mecanismos subsidiarios para nombrar y reemplazar los árbitros cuando hay desacuerdo de las partes o hay una parte en rebeldía que no lo quiera hacer. La directriz 7 nos marca que las partes también deben señalar el idioma del arbitraje. Eso también es importante para garantizar un procedimiento eficiente y efectivo. El idioma del arbitraje se usa para hacer las presentaciones al tribunal, es el idioma en el que se dicta el laudo, en el que se aportan las pruebas, tanto escritas como orales. Entonces, al escoger el idioma, sí debemos también tomar en cuenta esta parte. La recomendación es elegir un idioma que tenga un contacto más cercano a nuestra controversia, a la ley aplicable al contrato, a la sede del arbitraje, a la mayoría de los documentos contractuales, tal vez que sea el idioma de los testigos que van a comparecer en el procedimiento. Y es importante que si no se señala el idioma en la cláusula, también las instituciones, las reglas prevén normalmente que los árbitros van a determinar el idioma del arbitraje. Como octava directriz y la última de los elementos esenciales, nos señala la IBA que las partes deben especificar la ley aplicable al contrato y a cualquier controversia posterior. Que es importante entender que la elección de la ley sustantiva debería hacerse en una cláusula separada a la cláusula arbitral. Y si se decide en la misma cláusula incluir la elección de ley sustantiva, se debe dejar en claro que esta cláusula tiene un doble propósito, que es señalar la ley aplicable a la sustancia y servir también como cláusula de resolución de controversias. Esto es para evitar la confusión en cuanto a si la elección de la ley también tiene por objeto designar una ley aplicable a la cláusula del arbitraje en sí misma, porque pueden surgir también problemas bajo la ley sustantiva durante la ejecución del contrato con independencia de cualquier controversia arbitral. Como conclusión de estas reglas generales, yo diría que lo más importante es elegir una institución arbitral reconocida y sus reglas, utilizar la cláusula modelo de la institución, no incluir elementos sin previa asesoría y siguiendo las directrices de la institución que hemos elegido. Y si tenemos alguna duda o necesitamos alguna guía, consultar las directrices de la IBA sobre la redacción de cláusulas de arbitraje internacional. Muy brevemente, les menciono los elementos opcionales de las cláusulas que señalan también las directrices. Son elementos que las partes pueden considerar durante la negociación de una cláusula arbitral, pero que no son esenciales para que su cláusula sea válida. A veces las partes desean realizar algún comentario específico sobre las medidas cautelares, sobre la producción de documentos, la confidencialidad del arbitraje, la asignación de costos, los requisitos de los árbitros, los límites de tiempo para dictar el laudo o el carácter final del arbitraje. Por cuestiones de tiempo, no voy a abordar cada uno de estos elementos opcionales, pero
el IBA nos da recomendaciones muy puntuales de cuáles son nuestras opciones al considerar estos temas. Por ejemplo, tratándose de medidas cautelares, nos dice, tenemos dos opciones: detallar la autoridad del tribunal arbitral respecto a las medidas, o más bien precisar que la posibilidad de recurrir a los tribunales locales para solicitar medidas cautelares no se extingue por el pacto arbitral. Y así, en cada uno de estos temas, y con mucho gusto les podemos circular la presentación más adelante, se hacen esas recomendaciones básicas que debemos de seguir al incorporar estos temas en nuestra cláusula. Es importante detenerme tal vez en este slide que habla de la confidencialidad del arbitraje, para señalar que no se presume que existe la obligación o el deber de confidencialidad en el arbitraje entre las partes, y la mayoría de los reglamentos solo impone estas obligaciones a la autoridad administradora del arbitraje. Las partes y el tribunal pueden llegar a acuerdos respecto a la confidencialidad del procedimiento y así pactarlo sin problema. En cuanto a las características de los árbitros, sí no se recomienda señalar a una persona en específico, ni señalar muchas características muy difíciles de cumplir, porque al momento de escoger el árbitro se puede llegar a una decisión que más adelante cambie y sea difícil que esa persona actúe en el procedimiento una vez que surja la controversia. En cuanto a la redacción de cláusulas escalonadas, también el IBA nos da algunas recomendaciones. Las cláusulas escalonadas contemplan la negociación o mediación como un mecanismo antes de acceder al arbitraje. Si estamos incluyendo estas cláusulas complejas en nuestros contratos, también nos marcan algunas recomendaciones que les estoy aquí indicando y que pueden revisar después con mayor detalle. Y para terminar la presentación, quisiera brevemente, no me tomaré más de 2 minutos, en enseñarles un par de ejemplos de cláusulas que consideramos patológicas o que contienen errores para que puedan ubicarlos. Por ejemplo, en esta se señala que el arbitraje que es optativo, podrá ser resuelta la controversia. Se señala una institución, la CCI en Ginebra, que es incorrecto ya que la CCI se entiende en París. Esta otra cláusula nos señala, limita mucho el alcance del arbitraje y podrían surgir problemas para determinar la competencia del tribunal arbitral. También nos señala un número impar de árbitros. Esta otra cláusula nos pone 3 idiomas, que complica mucho la solución de la controversia, eleva los costos y hace difícil encontrar a un árbitro que pueda cumplir con ellos. Esta última nos señala a un árbitro específico, una persona determinada, que puede ser que fallezca o que no pueda actuar, y en dado caso tenemos problemas de ejecución de la cláusula. Finalmente, esta es una cláusula escalonada en la que nos señala un periodo de negociación poco claro y que el arbitraje no es obligatorio. Con estos ejemplos termino mi presentación y agradezco mucho a todos haber asistido. Gracias. Muchísimas gracias, Monse. Muy interesante también tu presentación. Y precisamente para hablar sobre el tema de la competencia del Tribunal Arbitral, Salvador Fonseca es nuestro siguiente ponente. Nos va a hablar tanto del principio de separabilidad del acuerdo arbitral como el principio de competencia-competencia. Salvador es abogado en Holland & Knight. Tiene experiencia representando clientes corporativos e individuales en arbitrajes y litigios complejos, tanto locales como internacionales. Tiene una amplia experiencia en arbitraje comercial a nivel internacional y nivel local. Adicionalmente, es un reconocido litigante en asuntos civiles, comerciales y administrativos entre cortes federales y locales en México, y ha obtenido sentencias favorables en casos de muy alto perfil que han sentado precedentes en el país. Salvador ha participado en arbitraje
bajo las reglas de las principales instituciones arbitrales y es experto en comités de disputas y otros métodos de resolución de controversias. Salvador ha servido también como árbitro único y presidente en tribunales arbitrales en múltiples casos internacionales y locales bajo reglas de arbitraje del CENUTMI, del CCI, de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México y del Centro de Arbitraje de México, entre otros. Bueno, sin más, me permito cederle la palabra a Salvador. Muchas gracias. Gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Agradecimientos a todas las instituciones organizadoras. Es un gran ejercicio el poder tener estos eventos en línea. Ojalá que se siga por esta línea en lo que dura la contingencia y en el futuro, porque creo que llegamos así a más personas interesadas en temas jurídicos como el que nos toca hablar hoy. Interesantes. A mí me corresponde tratar el tema de la competencia y el principio de separabilidad de la cláusula arbitral, que va de la mano con el principio de autonomía de la propia cláusula. Tengo una presentación que la voy a poner en pantalla. Lo primero que los invito a hagamos es a ir a los preceptos legales del Código de Comercio, que como ya nos lo anticipó en su presentación Ceci, pues es finalmente una copia prácticamente completa de la ley modelo de arbitraje de UNCITRAL. Pero quiero que realmente desmembremos esos artículos, porque estos principios de competencia de la competencia y particularmente el principio de separabilidad y de autonomía de la cláusula arbitral sí tienen su complejidad conceptual y es importante hacer este desmembramiento, este análisis, digamos, muy particular de estos artículos. El artículo 1432 del Código de Comercio nos dice que el tribunal arbitral estará facultado para decidir sobre su propia competencia. Este artículo es el que sienta las bases de esa idea de la competencia, que no es otra cosa que el tribunal arbitral va a poder decidir sobre su propia competencia, incluso en situaciones complejas que tengan que ver con excepciones o, digamos, defensas relativas a la existencia o validez del propio acuerdo de arbitraje. Si vamos más adelante, sobre el tema de la competencia, nos dice el Código de Comercio, en ese propio artículo, en el 1432, que el tribunal arbitral podrá decidir esta cuestión, ya sea desde luego, es decir, en el momento en que las partes le proponen la excepción de competencia o la defensa de competencia, o en el laudo sobre el fondo del asunto. Es una decisión del tribunal arbitral el hacerlo de manera previa o hasta el final del arbitraje. Lo importante es lo siguiente sobre esa facultad del tribunal arbitral de decidir de manera previa o hasta el final del arbitraje. Es que si el tribunal se declara competente de manera previa, es decir, no en el laudo final, sino de manera previa a dictar ese laudo final, cualquiera de las partes puede solicitar a un juez dentro de los 30 días siguientes que resuelva la cuestión de manera definitiva. Y aquí la ley nos va mostrando cuál es el orden lógico de la revisión de este tema de si el tribunal arbitral tiene o no competencia sobre la materia de la disputa. Después, ese mismo artículo nos dice que mientras esté pendiente la solicitud de que un juez revise la decisión sobre competencia del tribunal arbitral, el arbitraje puede continuar y el tribunal arbitral, el árbitro, puede proseguir las actuaciones y dictar un laudo. Esto es muy importante porque desde la perspectiva de litigio, si eres un postulante, digamos, no muy familiarizado con el arbitraje, te puede parecer lógica la idea de que si objetaste la competencia del tribunal arbitral, pues el arbitraje no debería continuar,
sino que el juez debería dictar una orden al árbitro para que cesaran las actuaciones arbitrales, se suspendieran, mientras se decide si tiene o no competencia. Pues no, el Código de Comercio es clarísimo en el sentido de que las actuaciones arbitrales pueden continuar y el tribunal arbitral inclusive puede dictar un laudo. Si se llega a dar ese escenario, hay otras herramientas en el propio Código de Comercio para continuar, si quieren, afirmando la no competencia del tribunal arbitral y eventualmente podrás obtener la nulidad del laudo. Pero es un procedimiento por separado que no tiene que ver con la suspensión del procedimiento arbitral ni el privar al árbitro de la facultad de dictar un laudo. Se da post facto, es decir, después de que se haya dictado ese laudo. Ahora vamos con la noción de autonomía y separabilidad. Nos dice el Código de Comercio que en relación con esa facultad del árbitro de tener competencia para pronunciarse o decidir sobre su propia competencia, la cláusula arbitral que forme parte de un contrato se entenderá o se considerará como un acuerdo independiente de las demás cláusulas o estipulaciones del contrato. Y que por lo tanto la decisión de un tribunal arbitral declarando nulo el contrato no entraña la nulidad de la cláusula compromisoria necesariamente. Esto empieza a crear, si lo notan, una ficción jurídica que es muy interesante. Miren, supongamos que existe un contrato nulo. Quizás porque, digamos, la voluntad fue obtenida por coerción. Pónganle, ustedes imagínense la situación de que alguien le pone una pistola en la cabeza a otra persona para que firme un contrato. Pues obviamente no hubo voluntad y ese contrato está viciado de nulidad. Pero bien, partamos de ahí. El contrato de origen es nulo. Sin embargo, ese contrato incluye una cláusula arbitral. Por lógica, uno concluiría, pues la cláusula arbitral es tan nula como el contrato que la contiene. El origen es nulo y por lo tanto sus consecuencias no pueden tener eficacia jurídica. Sigamos en el análisis. Por lo tanto, el árbitro nunca tuvo competencia porque el contrato es nulo de origen. Nunca debía considerarse que ese contrato tiene de alguna manera eficacia jurídica. Por lo tanto, si el árbitro nunca tuvo competencia, el árbitro, en estricto sentido lógico, de la concatenando estas ideas, uno concluiría que el árbitro no puede decidir sobre su propia competencia porque, en este caso, el contrato era nulo de origen. Esta es la ficción jurídica que, si regresamos a los artículos, nos permitiría, aún en este caso, otorgarle al árbitro la facultad de decidir sobre su propia competencia y decidir sobre la nulidad o no de este contrato. Es una ficción jurídica, no hay vuelta. Así lo tenemos que entender. Es una ficción jurídica de la ley, pero es una ficción jurídica útil. Si no existiera esta ficción jurídica, el arbitraje no podría tener lugar. En muchísimas circunstancias, el arbitraje no podría ser efectivo y no podría resultar en una resolución que viniera a la vida jurídica a tener, digamos, efectividad, particularmente en el arbitraje comercial, en el ámbito de la vida jurídica comercial. Entonces, tenemos que, digamos, aceptar esta ficción jurídica como una ficción jurídica útil y partir de esa premisa. Para hacer más gráfica esta idea, me permito ponerles unas preguntas a su consideración, no con la idea de que abramos un debate sobre cada una, sencillamente para que nos imaginemos esos escenarios. ¿Qué pasa si lo que se alega es que hubo fraude en la celebración del contrato principal? Muy parecido a la imagen que les pedí que se hicieran de ese contrato donde no había voluntad o que había sido bajo coerción. Es un contrato cuyo origen fue fraudulento.
¿Qué pasa si hubo corrupción en el contrato? Si el motivo determinante de ese contrato era un acto corrupto. ¿Qué pasa si este fraude o si esta corrupción no solamente se alega respecto del contrato en lo principal, sino que se alega específicamente en relación con la cláusula arbitral? Dice, no, mira, el contrato puede ser nulo o no, pero mira, la cláusula arbitral, esa sí fue fraudulenta. O esa cláusula arbitral cuando se negoció, ahí sí hubo corrupción sobre la cláusula arbitral. ¿Qué pasa si se alega que el contrato no existió siquiera? Que es el caso quizás más cercano al tema de la pistola en la cabeza. Y si lo que dice la parte que busca el declarar que no hay arbitraje es que no existió la cláusula arbitral, ¿qué pasa si se alega que el contrato es contrario al orden público? ¿Qué pasa si se alega que la materia del arbitraje no es arbitrable? Porque hay ciertas materias que no pueden ser sujetas a arbitraje. Bueno, lo interesante es que en cualquiera de estas circunstancias, bajo la premisa de la ficción jurídica que recién acabamos de ver, que está en nuestro Código de Comercio, en todos estos supuestos, el tribunal arbitral aún así tendría la facultad de pronunciarse sobre su propia competencia y sobre la nulidad del contrato y de la propia validez o invalidez de la cláusula de arbitraje. Eso es lo que le da efectividad al arbitraje. Obviamente, en cualquiera de estos ejemplos, si las partes presentan la evidencia necesaria para demostrar esa corrupción, ese fraude, esa falta de los requisitos de existencia para entender que un contrato es válido, si se surte esa parte procesal de demostrarle al árbitro esa nulidad, pues el árbitro necesariamente deberá concluir que el contrato es nulo y no darle eficacia, y en su laudo terminar decidiendo que el contrato, materia de este arbitraje, es nulo y por tanto no puede tener consecuencias jurídicas, etcétera, etcétera. Lo mismo puede pasar cuando se habla de la validez de la cláusula de arbitraje. El tribunal arbitral, en un caso de estos que le planteo, debería terminar diciendo: señores, se inició este procedimiento arbitral, me nombraron a mí como árbitro, revisé el contrato, revisé los argumentos de las partes y las pruebas, y yo concluyo que no tengo competencia para conocer de este caso porque la cláusula de arbitraje no alcanza para esta disputa. Es decir, el alcance de la cláusula era referido a otro tipo de disputa, no a esta o no a este contrato. O bien la cláusula es nula. Por lo tanto, no puede existir este arbitraje, digamos, si no tengo competencia para continuar adelante y resolverlo. O lo resuelvo en el laudo final, si así lo decide el árbitro, de no decidirlo previamente, sino en el laudo final. Bien, aquí se presenta una cuestión que a mí me gusta, digamos, hacer una comparación, si quieren, entre un duelo a muerte o una carrera de postas, entre los jueces y los árbitros, entre el árbitro y el juez que le va a tocar decidir si el árbitro tenía o no competencia. Lo puedes ver como un duelo a muerte en donde son posiciones encontradas, es decir, que el árbitro está, digamos, en contraposición al juez en lo que toca la decisión sobre su competencia, o lo puedes ver como una carrera de postas o una carrera de relevos en donde sencillamente se trata de un orden en cuanto al pronunciamiento de la competencia de ese árbitro o de ese tribunal arbitral, en donde la ley mexicana, los artículos que vimos, en su lógica, como están planteados, y esto después también lo va a abordar, entiendo, Carolina, cuando hable de la remisión al arbitraje, si no me equivoco, es Carolina quien va a hablar de eso. A fin de cuentas, es una idea que se va a seguir tratando en estas presentaciones de nosotros. La idea es que haya la posibilidad de darle la batuta primero, o si quieren la posibilidad de pronunciarse primero al tribunal arbitral. Eso es finalmente la cuestión. ¿Quién da el primer disparo o quién arranca esta carrera de relevos? Si la arranca el juez o la arranca el árbitro. Y también la idea es finalmente quién da el último disparo o quién termina la carrera. Lo que nos dice la ley mexicana es: permitamos que sea el árbitro quien arranque esta carrera de relevos o quien dé el primer disparo. Sin embargo, será el juez el que dispara al último o el que termina la carrera, si lo quieren ver así.
No importa tanto cómo lo quieran ver, cualquiera de estas dos visiones puede funcionar. A mí me gusta más la visión de que es una carrera de relevos, pero lo importante es darle la oportunidad primero al tribunal arbitral de pronunciarse sobre su propia competencia y después los jueces ya tendrán la oportunidad de revisarlo. Ahora, aquí les voy a presentar un pequeño cuadrito que ilustra cómo en la realidad se presenta esta situación. En un arbitraje, por ejemplo, ante el CAM, ante el Centro de Arbitraje de México. Digamos, una parte presenta una solicitud de arbitraje al Centro de Arbitraje de México. El Centro de Arbitraje de México tiene que revisar esa solicitud de arbitraje y decidir si le da trámite o si no. Esa revisión del Centro de Arbitraje de México se entiende que sea el Centro de Arbitraje de México o otra institución arbitral, es una revisión prima facie. Solamente van a ver si existen los elementos supermínimos para entender que ese arbitraje debe continuar, es decir, si existe una cláusula arbitral que haga referencia al CAM o que se entienda que haga referencia al CAM. Y ahí puede haber dos decisiones. Una, que sí existe esa cláusula o que sí debe procederse al arbitraje o que no. Si dicen que sí, entonces el asunto arbitral, en este caso el arbitraje, prosigue con el árbitro. Si dicen que no, entonces la parte que no esté de acuerdo con eso y que quiera que se inicie un arbitraje puede ir con un juez a decirle: yo intenté iniciar un procedimiento arbitral, el centro de arbitraje me dijo que no, y entonces esa cuestión la decidirá el juez si hay arbitraje o no, y si dice que sí, se tendrán que regresar y empezará un arbitraje. Ahora, ya estamos con el árbitro. El árbitro también puede decidir, uno, si sí tiene competencia o si no tiene competencia. Si decide que sí tiene competencia, como les dije, dentro de los 30 días siguientes a esa decisión, si es que la hace de manera previa a dictar su laudo sobre el fondo del asunto, cualquiera de las partes que no esté conforme con esa decisión puede ir con el juez. Si el árbitro dice que no tiene competencia, igual puedes ir con el juez a pedirle que revise la cuestión de la competencia. La ley no, este escenario es más raro, pero la ley no dice que este escenario no se pueda presentar. Si una parte quiere insistir en el arbitraje, puede ir con un juez a decirle: yo tengo una cláusula arbitral y quiero que se le dé efectividad a esa cláusula. O bien puede ir con un juez a iniciar una demanda bajo la premisa de que el árbitro ya dijo que no existe competencia arbitral para conocer de ese caso. El juez va a estudiar la cuestión y va a decidir una de dos: si sí o si no existe competencia arbitral. Si dice que sí existe competencia arbitral, lo va a regresar al árbitro. Si dice que no, entonces, y esa decisión ya es definitiva, es decir, ya no es impugnable. Les digo, el Código de Comercio habla de que esa decisión no es apelable, pero sí puedes ir al amparo en contra de esa decisión. Si dice que no hay competencia, entonces te tendrás que seguir en tu pretensión. Si la quieres proseguir, tendrá que ser ante los tribunales. Pero si se fijan, en todas estas posibilidades, la lógica es que se le dio la oportunidad al tribunal arbitral de pronunciarse primero. No es un tema sencillo, sin duda. Es un tema que se ha presentado en todos los países en donde se ha adoptado la ley modelo, en otros países que también tienen legislaciones parecidas de arbitraje a la ley modelo también. Conforme al espíritu de esta ley modelo, que lo que busca es la uniformidad en las resoluciones judiciales que se dan en relación con asuntos que se presentan en los diferentes países bajo la misma ley, porque nosotros tenemos la misma ley que la que tienen en Costa Rica, la que tienen en otros países que han adoptado la ley modelo. Lo que se debe buscar es esa uniformidad. Entonces, cuando un juez vaya a resolver esta cuestión, lo que debería hacer es buscar los precedentes judiciales de otros países que están publicados en el CLAUT. El CLAUT es un instrumento de la NUCMI, del UNCITRAL, para ver estos precedentes judiciales precisamente sobre estos artículos del Código de Comercio en su símil, obviamente, de esos otros países, para ver qué resolvieron exactamente en los mismos supuestos. Y en todos los casos, favorecer este principio de indubio pro arbitraje para darle efectividad a la facultad del tribunal arbitral de pronunciar sobre su propia competencia. Porque si un juez inmediatamente entra al conocimiento de la competencia del tribunal arbitral sin esperar a que sea el tribunal arbitral el que se pronuncie primero, estará haciendo nugatorios o letra muerta los artículos del Código de Comercio que vimos. Me quiero referir, lo voy a tratar de hacer brevemente, a un precedente de la Corte, que es un precedente muy importante en arbitraje. Es el 71-2014. Quizás algunos de ustedes ya lo conozcan.
Este precedente es importante porque marca un tránsito de la visión de la Corte sobre el arbitraje, un cambio de paradigma, de ser un enfoque negativo a un enfoque positivo de la Corte y de todos los tribunales, a fin de cuentas, porque esta es el enfoque que la Corte ha dado a la visión sobre el arbitraje. El enfoque negativo era que antes se veía esto, es decir, el ir al arbitraje como una renuncia a acceder a los tribunales del Estado, la renuncia al derecho subjetivo de accionar, una renuncia al derecho de acceso a la justicia. Ahora ya no se ve así, ahora se ve como un ejercicio positivo de un derecho constitucionalmente protegido. Ese es el gran cambio. Y esto impacta en muchos aspectos del arbitraje, particularmente en lo que concierne a lo que estoy platicando con ustedes hoy, impacta directamente a la forma en cómo los jueces les instruye la Suprema Corte deben resolver en casos en donde tengan que evaluar la competencia del tribunal arbitral. Miren, lo primero que le dice la Corte a los jueces, porque esto está dirigido a los jueces, el precedente, esta ejecutoria la ven, y es básicamente un manual para los jueces al resolver sobre cuestiones de arbitraje. Les dice a los jueces, tienes que tener una actitud interpretativa de neutralidad entre el arbitraje y el acceso, digamos, a los tribunales judiciales del Estado. La autoridad judicial, dice la Corte, no debe preferir fallar en favor de la jurisdicción del Estado. Es decir, cuando tengas un caso, tú como juez, en donde tengas que ver si el tribunal arbitral tiene competencia o no, o si hay arbitraje o no, no tienes que preferir fallar en favor de la jurisdicción del Estado. No puedes, porque lo que se busca por la Constitución, es lo que dice la Corte, es optimizar dos derechos de ese nivel de naturaleza constitucional: el derecho de acceso a la justicia y el derecho de acceso a los medios alternativos de conflictos, como el arbitraje. Después te dice, el ejercicio de esta libertad de acudir a los medios alternativos o de pactar arbitraje en un contrato no supone una renuncia a la o una supresión de la función jurisdiccional como antes se veía, ¿no? El que dos personas pacten arbitraje es realmente la manifestación de la libertad constitucional de ir a los medios alternativos. El que haya un mandato en la Constitución para que, como legislación secundaria, se regulen estos medios alternativos, por ejemplo, el hecho que tenemos en el Código de Comercio de arbitraje, hace que ese derecho a ir al arbitraje esté constitucionalmente protegido. Y por lo tanto, como les digo, o lo repite varias veces este precedente, se trata de un ejercicio afirmativo de libertades constitucionales. Después la Corte va a explicarle a los jueces cuál es el estándar de revisión apropiado. Cuando tengan un caso en donde tengan que analizar la competencia del tribunal arbitral, el precedente de la Corte se refiere a un caso donde un juez vaya a revisar la nulidad de un laudo por alguna de las causales que están un poquito más adelante en el Código de Comercio de los artículos que me referí. Pero es la misma idea. Una de las causales tiene que ver precisamente con la competencia del tribunal arbitral, la existencia del acuerdo de arbitraje. Entonces, lo que dice la Corte es, cuando el lenguaje de la cláusula del acuerdo arbitral sea claro, el juez debe sencillamente aplicarlo, sin tomar en cuenta lo que dijo el tribunal arbitral. Es decir, si está claro que la cláusula es válida, pues está claro y las partes deben ir al arbitraje. El otro supuesto es el que da poquitos más problemas. Si el lenguaje se presta a interpretaciones, es ambiguo, y aquí está lo interesante del precedente de la Corte. Aquí está el meollo del asunto. Lo que dice la Corte es, debe concluirse que ese lenguaje supone el poder de los árbitros de determinar su sentido. Fíjense bien, esto ya quiere decir que la Corte presupone que hay que darle al tribunal arbitral la oportunidad primero de pronunciarse sobre su propia competencia. Y el tribunal arbitral es el primero que debe revisar ese lenguaje ambiguo de la cláusula arbitral y el primero que debe decir qué significa ese lenguaje ambiguo. Es decir, si hay o no hay arbitraje, si hay o no hay competencia del tribunal arbitral, si el acuerdo es válido o no es válido. El primero que debe revisar eso es el árbitro. Y después le toca a los jueces revisar la decisión del árbitro sobre ese punto de la ambigüedad de la cláusula de arbitraje y sobre su competencia. Pero en esa revisión judicial, lo que dice la Corte es lo siguiente.
En este caso, los jueces no deben imponer una interpretación que mejor les parezca. El juez no hace una segunda revisión conforme a su criterio, sino simplemente verificar si lo que dijo el tribunal arbitral era razonable o no, ¿no? Y el tribunal, la corte habla no solamente de una racionalidad cualquiera, habla de que sea caprichoso o arbitrario. Lo pone acá arriba. Es decir, muchas personas podemos razonar de manera distinta, pero de manera válida sobre un problema. El hecho de que yo piense distinto de alguno de ustedes no quiere decir que yo esté mal o que tú estés mal. Pero la corte dice, si Salvador Fonseca es el árbitro y razonó de una manera que no es caprichosa ni arbitraria, es su razonamiento, tú no podrás estar de acuerdo, pero es la manera como él lo razonó. Entonces, tú, juez, respétalo y deja la decisión como la determinó el árbitro. Solamente revisa si su decisión fue razonable, y si lo fue, ahí déjala. Entonces, cuando un tribunal le dice, ahora la corte se dirige en otra sección de esta ejecutoria, se dirige a los árbitros y les dice, señores árbitros, cuando ustedes interpreten los términos de un acuerdo arbitral para ver si es válido, para ver si ustedes tienen competencia o no, no deben sentirse compelidos a seguir la metodología de interpretación escogida por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque muchas veces el árbitro es de Singapur, o es de Rusia, o es de París. ¿Por qué va a tener que conocer lo que los jueces mexicanos han dicho sobre el alcance, la manera de interpretar una cláusula arbitral? Sencillamente, los jueces en ese supuesto tienen que tener claro que lo único que se le puede exigir al análisis de este tribunal arbitral sobre la existencia de la cláusula o su propia competencia es que sea razonable, sin decir de qué manera razonable. Nada más que no sea caprichoso o absurdo ese razonamiento. Es todo lo que tiene que verificar ese juez. Y termina diciendo la Corte, un mero desacuerdo interpretativo entre métodos igualmente razonables no es fundamento para que un juez determine la invalidez de un laudo arbitral. La invalidez de un laudo arbitral referida al análisis de la validez de la cláusula arbitral y de la competencia del tribunal arbitral. ¿No? Después va más adelante y en esta parte que ahora les voy a referir, les da un caminito paso por paso a los jueces de qué es lo que tienen que hacer. Dice, el juez ordinario que conozca de esta cuestión debe acudir al texto del acuerdo arbitral y determinar si los términos empleados por las partes son claros. Si son claros, dice la Corte, debe resolverse autoritativamente si la controversia conocida por el tribunal cae o no en el ámbito de su competencia. Es decir, yo no necesito, digamos, revisar más allá del texto sencillo de la cláusula arbitral. Y si es claro, yo, juez, tengo que determinar si lo que resolvió el árbitro cae o no dentro de su competencia. Aquí no hay mucho para dónde hacerse. El texto de la cláusula es claro y no necesita interpretación. En el otro supuesto, en donde los términos del acuerdo de las partes son ambiguos, lo que tiene que hacer, de nuevo, el tribunal judicial es revisar si la interpretación que hizo antes el árbitro es razonable y, en su caso, reconocer su validez. Sencillamente si es razonable, si no es caprichosa o arbitraria. Y con eso concluyo. Espero que haya sido claro y quedo a su disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias, Salvador. Estuvo muy interesante también. Sin duda es un tema del que se puede hablar mucho. En especial te agradezco que nos hayas hablado de este precedente que estoy segura que muchos no tenían presente, no tenían en cuenta y se da, y que, como bien dices, se daba mucho la interpretación de los tribunales de que ir al arbitraje estaba en contra del derecho constitucional al acceso a la justicia. Entonces es un precedente ya no tan reciente, pero sí muy importante para tomarlo en cuenta. Muchas gracias. Bueno, y ahora me permito presentar a Carolina Castellanos. Ella nos va a hablar sobre efectos del acuerdo arbitral. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, especializada en arbitraje, mediación
y mecanismos alternativos de solución de controversias. Fue directora y secretaria general del Centro de Arbitraje de México por 10 años, donde fue responsable de la administración de más de 70 arbitrajes comerciales. Actualmente es profesora de cátedra en el Tecnológico de Monterrey de Campus Santa Fe, así como de módulos de mecanismos alternativos de solución de controversias en el Diplomado de Derecho Corporativo en el ITAM y en la especialidad en mecanismos alternativos de solución de controversias y en la maestría de Derecho Procesal, ambos ofrecidos por la Escuela de Estudios de Investigación del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Ha participado en diversos y múltiples foros académicos sobre arbitraje como expositora invitada en México y en el extranjero. En el desarrollo de su práctica profesional, representa particulares como abogada de parte en diversos procedimientos arbitrales y se ha desempeñado también como árbitro. Presta servicios de coaching en centros de administradores de arbitraje en diversas entidades del país. Es también miembro de la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados. Adelante, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, pues me toca la parte final de esta charla, de esta tarde, en la cual hemos estado escuchando sobre el acuerdo de arbitraje, en tanto un acto jurídico que necesariamente está diseñado para producir efectos legales, y estos, como ya se ha dicho, pues básicamente se resumen en que si las partes han decidido sujetar todas o determinadas controversias a la resolución de terceros árbitros del derecho privado, pues así ha de ser, ¿no? La regla general es que en la medida en que las partes hayan decidido esto y lo hayan formalizado en un acuerdo de arbitraje, una vez que surjan las controversias, son estos árbitros del derecho privado quienes tienen que conocer y resolver del conflicto que se ha suscitado, ¿no? Esa es la regla general. Para ello, bueno, pues operan principios fundamentales de los cuales mis colegas han ya hablado, específicamente competencia, el principio de separabilidad o autonomía de la cláusula arbitral. Y bueno, ahora entonces vamos a perfilarnos a un supuesto muy específico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando una de las partes que suscribió este acuerdo de arbitraje decide evadir el arbitraje y opta por la vía jurisdiccional? Entonces, vamos a ubicarnos en un supuesto tal donde tenemos un acuerdo de arbitraje suscrito, está incluido en un contrato, y no obstante ello, una de las partes decide promover una demanda ante un juez, ¿no? Ante los tribunales judiciales. Y ahí es donde entonces se hace relevante y necesaria esta figura de la remisión de un asunto al arbitraje, ¿no? Estamos hablando de una remisión judicial, es una acción que toda parte interesada puede ejercer, está prevista en la ley arbitral, y precisamente lo que busca esta acción de remisión de un asunto al arbitraje es que se haga prevalecer el acuerdo de arbitraje. Y esto implica entonces que si alguien ha de conocer, bueno, que sean los árbitros, y si el argumento que ha esgrimido la parte que presentó la demanda ante los tribunales jurisdiccionales está relacionado con alguna ineficacia, imposible ejecución o algún vicio vicio en requisitos de validez del acuerdo arbitral, bueno, también la idea es que sean los árbitros, bajo el principio competencia, quienes conozcan y decidan si efectivamente el acuerdo es eficaz o no, y en consecuencia ellos son competentes o no para conocer de esa controversia, ¿no? Entonces, no perdamos de vista que lo que siempre se va a buscar una vez que las partes hayan decidido someter todas las controversias a un arbitraje, es que efectivamente sean los árbitros quienes conozcan de ello. Y habrá casos de excepción. Entonces, por eso cobra importancia esta figura de la remisión, para que una vez o en caso de que una parte decida no ejercer este derecho o esta obligación de arbitrar y por tanto opte por los tribunales jurisdiccionales, al final del día, la otra parte puede solicitarle al juez que deje de conocer de ese asunto, que suspenda ese juicio que inició la otra parte en virtud de que existe un acuerdo de arbitraje y que, por tanto, ordene que debe operar esta remisión, que las partes deben ventilar
este litigio, dicho asunto, ante el arbitraje en los términos que lo hubiesen pactado, o sea, un arbitraje administrado o un arbitraje ad hoc. Entonces, ese es el supuesto en el que aplica la remisión de un litigio al arbitraje. ¿Cuál es la regla general? ¿Qué dice nuestra ley arbitral? ¿No? Y específicamente, bueno, pues me remito al artículo 1424, es un artículo fundamental en materia arbitral, que señala eso, que el juez al que se le someta un litigio sobre un asunto, dice que sea objeto de un acuerdo de arbitraje, remitirá a las partes al arbitraje en el momento en que lo solicite cualquiera de ellas. Dice, a menos que se compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Que hay una regla general, ¿no? La regla general es que todo juez al que se le someta un asunto respecto del cual las partes pactaron acuerdo de arbitraje tiene el deber, tiene la obligación de remitir ese asunto al arbitraje. Esto implica dejar de conocer y remitir al arbitraje. Y dice la ley, hay una excepción cuando se compruebe que el acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y eso cómo se comprueba? ¿Ante quién se comprueba? Y hoy, bueno, pues tenemos ya mucho más claridad en la ley arbitral a raíz de una reforma en 2011 y que sigue un tanto la línea del precedente que justo Salvador nos explicó ahora en la participación que tuvo. Y esto entonces se traduce en lo siguiente, ¿no? La regla general es que el juez debe remitir al arbitraje y la salvedad o la excepción radica en que si para el juez es notoria la ineficacia, notoria la nulidad o la inexistencia del acuerdo de arbitraje o notoria la imposible ejecución del acuerdo arbitral, es decir, que sea evidente, que no haya la menor duda de que ese acuerdo de arbitraje no pudiese producir efectos jurídicos, entonces, solo en ese caso es cuando el juez podría denegar esa remisión al arbitraje y continuar conociendo de esa controversia por la vía jurisdiccional. Así lo establece nuestra propia ley arbitral de manera muy puntual. Hay dos artículos 1464 y 1465 que vienen a clarificar pues esta situación o bases conforme a las cuales opera la remisión de un asunto al arbitraje. Ahora, antes de pasar, traigo un ejemplo, unos casos hipotéticos que me gustaría plantearles, porque tal vez ya después en la sesión de preguntas ustedes puedan compartir qué piensan al respecto. Pero antes de ello, también referirme a lo siguiente. Ya se decía, ¿no?, de esta importancia de hacer prevalecer el acuerdo y el principio competencia-competencia. ¿Qué pasa entonces cuando un juez decide remitir un asunto al arbitraje en virtud de que hay un acuerdo arbitral? No obstante, alguna parte considere que ese acuerdo está viciado de alguna forma, bueno, pues que será el tribunal arbitral quien deba, una vez constituido el tribunal arbitral, conocer de estos reclamos de las partes en torno a la existencia o ámbito de aplicación, validez del acuerdo arbitral y resolver sobre ello. Su resolución implicará que se declaren competentes o incompetentes. Asumiendo que el tribunal arbitral se declarase competente para seguir conociendo de ese asunto, entonces, ya lo decía también Salvador hace unos momentos, la parte interesada o afectada con esta decisión puede solicitarle a un juez la revisión de esa decisión de los árbitros, ¿no? Es una revisión judicial sobre la decisión de competencia que emiten los árbitros bajo este principio competencia-competencia. Y esta resolución judicial que se realice va a ser definitiva. Ahí sí, como ya se ha dicho, el juez al final del día tendría la última palabra en un caso como ese, ¿no? Cuando una parte solicite que esa decisión de los árbitros sea revisada por una autoridad jurisdiccional. Pero bueno, pues entonces creo que aquí lo que hoy debe quedarnos claro es que el acuerdo arbitral como acto jurídico está hecho para producir efectos. Si las partes nos sujetamos al conocimiento de terceros y decidimos celebrar un acuerdo de arbitraje, ya sea de manera independiente o a modo de cláusula arbitral dentro de un contrato, es porque en principio debe
debe darse eficacia, debe producir efectos dicho acuerdo arbitral, y el arbitraje entonces será la vía para que las partes resuelvan esas controversias, ¿no? Esa es la premisa, y por eso también entonces es necesario generar la posibilidad de que si una parte intente evadir ello, bueno, pues la parte interesada en hacer prevalecer el acuerdo pueda efectivamente hacerlo prevalecer. Y si definitivamente ese acuerdo es incapaz de producir efectos legales y ello es notorio y no cabe la menor duda ante el juez, entonces el juez tiene la facultad de negar esa remisión al arbitraje y seguir conociendo del asunto, ¿no? Básicamente es eso lo que me interesa que nos quede muy claro. Y ahora sí, vamos a ver esta, les voy a compartir la pantalla para que podamos ver este caso que les traigo. Tenemos una cláusula arbitral que dice lo siguiente: las partes acuerdan que cualquier controversia o conflicto que surgiere con motivo de la interpretación, ejecución, cumplimiento e incumplimiento de este contrato se resolverá por la vía arbitral. Las partes acuerdan que las bases del arbitraje serán las establecidas en el título 4 del libro 5 del Código de Comercio. El árbitro designado de común acuerdo por las partes es el licenciado Ricardo Pérez Suárez, profesional del derecho. El derecho sustantivo aplicable será el derecho mexicano, el idioma será el español y la sede del arbitraje será la Ciudad de México, México. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos una cláusula arbitral de un arbitraje no administrado, es decir, un arbitraje ad hoc, esto es, un arbitraje que se tramitará con base en las disposiciones de nuestra ley arbitral, que están contenidas en el título 4, libro 5 del Código de Comercio. Y aquí lo interesante es que las partes, desde el momento de la celebración del contrato, y en la cual incluyeron esta cláusula 14ª, designaron al árbitro con nombre y apellido. Aquí naturalmente no existe controversia todavía, estamos hablando de la celebración del contrato y donde las partes están incluyendo esta cláusula arbitral. Entonces, vamos a ver dos escenarios. Y esto en función de la remisión de un asunto al arbitraje. El primer escenario es el siguiente. Imaginen ustedes que el árbitro designado por las partes en esta cláusula arbitral o desde la cláusula arbitral ya falleció. Falleció meses antes de que se inicie decidiera iniciar la controversia. La parte promovente presenta, aquí omitan esto antes del inicio del arbitraje. Ahora, el supuesto es este: la parte promovente decide presentar una demanda ante los tribunales judiciales. La demandada, en ese juicio, al momento de contestar la demanda, promueve la acción y solicita la remisión judicial al arbitraje, invocando la cláusula arbitral y el principio competencia-competencia. La ley arbitral, en el artículo 1464, establece los supuestos o las bases con base en las cuales se va a tramitar una solicitud de remisión judicial al arbitraje, que básicamente se resumen en lo siguiente. Una vez que una parte promueve demanda judicial, el juez emplaza a la parte demandada y le da vista. La parte demandada, al contestar esta demanda, debe realizar, ahí es donde debe solicitar en todo caso la remisión de ese asunto al arbitraje. Cuando presenta esta solicitud es cuando entonces el juez le da vista a la otra parte, que es la parte actora en el juicio, para que manifieste lo que a su derecho convenga, y ya el juez debe resolver de inmediato si procede o no la remisión de un asunto al arbitraje. Si decide que procede, el juez ordena la suspensión del juicio, de tal forma que las partes puedan ventilar la controversia en la vía arbitral, y si por alguna razón el juez decidiese la improcedencia de la remisión al arbitraje, entonces el juicio continuaría. Eso es básicamente el resumen del 1464. Entonces, volviendo a nuestro supuesto, la parte demandada en el juicio, decíamos, solicita la remisión judicial, y el juez, al dar vista al actor en el juicio,
recibe manifestaciones de la parte actora en el juicio, donde ésta señala o demuestra ante el juez que el árbitro nombrado en el acuerdo ya falleció y alega con ello la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje, ya que, dice dicha parte, pues no está dispuesta a que ninguna otra persona se desempeñe como árbitro y conozca de esa controversia, si no es el señor Ricardo Pérez, ¿no? Esta parte demandante en el juicio señala que al final del día el motivo determinante de su voluntad al momento de haber pactado arbitraje es que fuera ese señor específicamente y nadie más el árbitro que conociese y resolviese de esa controversia, ¿no? Esa es la manifestación de la parte promovente en el juicio. Y ante esto aquí la pregunta es, ¿cómo debiera resolver el juez? ¿No? ¿Debiera la remisión o debiera determinar la improcedencia de la remisión judicial al arbitraje? Lo dejo ahora como pregunta. Vámonos al escenario B. En el escenario B, ¿qué ocurre? Bueno, pues la promovente también presenta una demanda ante los tribunales judiciales respecto de este contrato con la cláusula arbitral y argumenta que el acuerdo está viciado de origen y que no puede ni debe producir efectos legales, ya que el licenciado Pérez no podría ser un árbitro imparcial desde el momento en que fue designado al momento de la celebración del contrato, y alega que su representada no tuvo participación realmente en dicho nombramiento del árbitro. Alega también otras circunstancias en torno a la supuesta falta de imparcialidad de esta persona para desempeñarse como árbitro y algunas situaciones que lo relacionan de una manera mucho más comprometida o estrecha con la otra parte involucrada en este contrato, su contraparte. Y entonces, bueno, lo que dice esta parte es, señor juez, usted debe declarar la nulidad o la ineficacia o la imposible ejecución del acuerdo de arbitraje y proseguir con el juicio. El juez, al dar vista a la otra parte, tiene entonces conocimiento de las manifestaciones de esta parte, señalando que necesariamente debe proseguir con el juicio y denegar esta remisión. ¿Cómo debiera resolver el juez en este caso? ¿No? Aquí, al final del día, la parte que solicita la remisión invoca la cláusula arbitral y, por supuesto, hace referencia al principio competencia-competencia y señala que, en todo caso, cualesquiera posibles situaciones que viciaran el acuerdo arbitral deben ser del conocimiento de los árbitros y no del juez, con base en este principio de competencia-competencia. Y aquí entonces la pregunta es, ¿cambiaría la decisión del juez en el escenario B con respecto al escenario A? Bueno, pues aquí están los planteamientos. Quisiera tal vez dejarlo sin mi opinión inicial para escuchar la opinión de los demás o inclusive de mis propios colegas. Y pues con esto concluiría para no excederme del tiempo que tenemos previsto. Y bueno, pues estoy aquí atenta para escucharlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina. Bueno, me voy a permitir leer una pregunta para Ceci, después para Monse, después para Salvador y al final, si gustas, regresamos contigo. Y así damos pie a que los demás ponentes también comenten sobre los escenarios que planteas. Bueno, rápidamente, Ceci, nos preguntan del público si nos pudieras comentar un poco más sobre las cláusulas arbitrales por referencia, cómo funcionan y cómo operan. Bien, no sé exactamente a qué casos se refieren, pero tal vez se trata del caso en donde la cláusula no está en el contrato, sino que está en un documento distinto al contrato. ¿Hay forma de preguntar esto para quien hizo la pregunta, si a esto se refiere? No sé si nos escucha la persona que hizo la pregunta. Voy elaborando un poco.
Finalmente, lo que será importante determinar es si el ámbito de aplicación de esa cláusula realmente se refiere a la controversia que queremos someter a arbitraje. Es decir, si la referencia entre el documento en donde está esta cláusula y el documento del cual deriva la controversia está adecuadamente hecha para que entonces realmente podamos someter esta controversia al procedimiento arbitral que esa cláusula prevé. Entonces, mientras esté claramente hecha la liga entre la relación de la cual surge la controversia y el documento que contiene la cláusula arbitral, y esta cláusula, su ámbito de aplicación sea lo suficientemente amplio como para englobar la controversia que deriva de esa relación, me parece que se pueden dar las cosas. Al final es importante hacer ese análisis. No sé si más o menos vino una pregunta de seguimiento o si hay alguien que quiera abundar sobre esto. Para Monse, hiciste mucha hincapié sobre el contenido de las cláusulas arbitrales debe ceñirse a lo que ya refieren las cláusulas modelo de cada una de las instituciones. Pero también luego nos hablabas de opciones que se pueden añadir a las cláusulas arbitrales, como por ejemplo, uno de ellos fue sobre sobre los costos, sobre cómo se van a asumir los costos de la cláusula arbitral. Entonces, bueno, nada más para tener una conclusión de tu parte, es y también conforme a tu experiencia, ¿no? Mientras, como dice el dicho, less is more, o sea, mientras más sencillo y más clara es la cláusula arbitral, o bien, como tú decías, hay que tomar en cuenta quiénes son las partes y de qué se trata el contrato que se está firmando. Ahí que nos podrías opinar. ¿Es mejor atañirse a las cláusulas ya modelo o bien cuál sería uno de los contenidos importantes de las cláusulas? Es una muy buena pregunta. Realmente las cláusulas modelo, o sea, las primeras 8 directrices que mencioné, nos dan esos elementos mínimos que sabemos que si están incluidos, tenemos una cláusula que está lista, está bien estructurada y no nos va a dar un problema a futuro. Los elementos adicionales, yo diría, son buenos en la medida en la que entendamos perfecto el contrato en el que estamos incorporando la cláusula, las partes del contrato y podamos de cierta manera prever cuáles son esas disputas que van a surgir y si surgen, cómo queremos estar mejor parados. Si hacemos esa evaluación, claro que todos estos elementos adicionales nos pueden, en algunos casos, dar más que en otros. Por ejemplo, el que mencionan de los costos o de la confidencialidad, bien negociados entre las partes, creo que serían una adición valiosa a la cláusula. Otros elementos como el de las medidas cautelares, tal vez no sea tan necesario incluirlos, porque al incluir, por ejemplo, el lugar de la sede o las reglas de una institución, tenemos siempre reglas que ya están en paralelo rigiendo esos temas y que no van a dar un plus tan significativo si se incluyen o no, pero pues yo diría que eso es lo interesante de la práctica de arbitraje y de asesorarnos nosotros como abogados y poder negociar las cláusulas y adecuarlas a la disputa particular. Ok, bueno, muchas gracias. Aprovechando que mencionaste lo del lugar y bueno, nada más para decir, Cecilia, que nos contestaron que sí, esa era justo la pregunta, que muchas gracias por tu respuesta. Y bueno, aprovecho para preguntarle al panel, si quieren ahorita Cecilia y Monse, que son las que ya me contestaron, antes de continuar con Salvador y Carolina, ¿qué pasa ahorita en una situación como la que estamos viviendo de la emergencia sanitaria? ¿Es posible poner en la cláusula arbitral que puede ser que el lugar del arbitraje va a ser un lugar virtual?
tomando en cuenta que sea un arbitraje tal vez sometido a una institución. No sé si cabe la pregunta o si tienen algún comentario al respecto. Monse, ¿quieres dar alguna opinión? Yo tengo una muy breve. Sí, si quieres, adelante tú, Ceci, primero. Gracias. Es un tema interesante. Al final, cuando hablamos de sede del arbitraje o del lugar del arbitraje, a veces es un poco académica la distinción, pero sí tiene que ver. En ciertos casos, una cosa es la sede física del arbitraje, es decir, en donde se lleven a cabo las audiencias, y otro, como dijo, me parece que fue justamente Monse, el concepto jurídico o la figura jurídica del lugar del arbitraje, el vínculo jurídico. Entonces, el vínculo jurídico establece principalmente dos cosas: la aplicación del derecho arbitral desde un punto de vista supletorio a falta de acuerdo de las partes, y también en la parte de orden público arbitral obligatoria, de aplicación obligatoria. Y dos, la competencia del juez, que podrá conocer de la nulidad del laudo o de cualquier asistencia judicial que se deba presentar al arbitraje, que se deba proporcionar al arbitraje. En ese sentido, dado que estos dos aspectos son tan importantes, me parece que sí debe existir un lugar desde un punto de vista geográfico claro en el acuerdo de las partes, para poder aterrizar en derecho arbitral y en competencia del juez. Ahora, eso es el elemento jurídico que debe estar claro. Independientemente de eso, me parece absolutamente posible acordar que todo el procedimiento arbitral se lleve vía correo electrónico, utilizando medios tecnológicos, virtualmente hablando. Vaya, y que incluso las partes y los árbitros nunca se vean cara a cara. Esas son cuestiones que perfectamente se pueden pactar, que hoy cada vez van a ser más recurribles, no solamente por la situación que vivimos, sino también por el costo que implica trasladarse de un lugar a otro, llevar a cabo una audiencia con 10, 15 personas durante 2 semanas ubicadas en un mismo lugar. Y eso es algo que ya está pasando, insisto, y que va a pasar cada vez más. Pero aún así, me parece que el elemento jurídico del lugar del arbitraje como un concepto geográfico determinable es aún así o sigue siendo necesario. Ok, muchas gracias. Ceci, mientras te tengo ahí, ya nos comenta la persona que había hecho la pregunta, que de hecho ya le había tocado en la práctica qué pasaría cuando un acuerdo arbitral contenido en un contrato que señala, que incorpora por referencia en los términos de otro acuerdo arbitral contenido en otro contrato. O sea, que haya una referencia a un acuerdo arbitral contenido en otro contrato, ¿no? Sí, perfectamente posible. O sea, es algo que se da, por ejemplo, en casos en operaciones complejas de multicontratos con multipartes, en donde puede haber esas referencias. De nuevo, mientras la referencia esté claramente hecha y que realmente puedan existir los elementos para desprender que esa controversia engloba dentro del alcance del acuerdo arbitral, no me parece un problema. Pero generalmente esto tiene mucho que ver con técnica contractual, con habilidades en redacción por parte de los abogados, con intereses alineados entre contratista, cliente final, subcontratistas, situación que no siempre se da. Entonces, es una cuestión arriesgada, justamente porque siempre habrá elementos para discutir ese vínculo entre la cláusula arbitral y la controversia existente, cuando hay una parte de mala fe que quiere evitar el arbitraje, que lo quiere evadir, y de ahí que tenga que estar muy bien diseñado. Claro que sí. Gracias. Monse. Pues simplemente suscribir todo lo que dijo Ceci, completamente de acuerdo que la sede del arbitraje es una vinculación jurídica y no física. Las audiencias se llevan a cabo en cualquier lugar donde sea más conveniente para las partes. Y un punto muy importante de abogar por la sede del arbitraje es que un laudo es un instrumento jurídico que no puede existir en el vacío, sino que requiere estar anclado a un orden jurídico, y es por eso que la sede, y lo mencioné en mi presentación, es un lugar de vinculación de la emisión del laudo, y esto nos da pie también a ejercer los mecanismos de nulidad del laudo ante esas cortes del país que se designó por la sede. Entonces, esa sí es una consideración muy importante que se tiene que tomar en cuenta, y
Creo que con eso sería todo mi comentario adicional. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente con Salvador. Salvador, nos comentabas que, bueno, en los casos que puede haber casos en los que se alegue fraude en la misma cláusula arbitral o incluso en el mismo contrato. Y bueno, ya nos decías que en todo caso el primero que se tiene que pronunciar al respecto es precisamente el tribunal arbitral. Te quería preguntar en la práctica o conforme a tu experiencia también, fuera del ejemplo de, bueno, hubo una pistola en la cabeza, ¿qué es lo que más se da en la práctica para alegar, y sobre todo como en estos tiempos, o si es cuestión de hackeo, que hubo fraude en la celebración del contrato o bien en la celebración de la cláusula arbitral? Sí, Ana. Mira, lo más común realmente es que se alegue que la disputa que se sujetó al arbitraje y que fue materia de laudo no estaba dentro del alcance de la cláusula arbitral. Que la cláusula arbitral se refería a alguna otra categoría de disputas o algún otro contrato. Eso es lo más común. También hay casos en donde lo que se alega es que la cláusula es ineficaz. Lo que nos decía Carolina respecto al 1424, de ejecución imposible. Esos supuestos de excepción de no remisión al arbitraje, a los que se refería Caro, y que de hecho voy a aprovechar para vincular las ideas, porque el tema de competencia, la competencia no se puede analizar sino también entrando al tema de la remisión al arbitraje, van de la mano. Hay un artículo que es el 1465 del Código de Comercio, que este artículo vino con la reforma de 2011, que es muy importante cuando los jueces tienen que analizar el tema de si una cláusula es válida o no por fraude, porque excede el alcance, digamos, de la cláusula, la disputa que se llevó al arbitraje, por cualquier cuestión que tenga que ver con la validez de la cláusula arbitral o la competencia del tribunal arbitral. Ese artículo dice en su última parte que cuando el juez analice esa cuestión, solamente va a remitir, más bien dicho, solamente no va a remitir a las partes al arbitraje si esa nulidad, esa ineficacia o esa imposible ejecución del acuerdo de arbitraje son notorias desde el desahogo de la vista dada con la solicitud de remisión al arbitraje. Eso quiere decir que no se va a sustanciar un incidente, solamente se le va a dar vista a la otra parte, se le va a dar la oportunidad de que conteste, y con eso el juez va a decidir, sin necesidad de más. Y si con lo que le contestó esa parte resulta que sí es notorio, entonces no va a remitir al arbitraje, si es notoria la nulidad. Y ese artículo va más allá. Dice que el juez, cuando haga este análisis, debe observar un criterio riguroso. Tribunales colegiados ya han interpretado esto como una muestra del principio pro arbitraje de nuestra ley. Es decir, que en caso de duda, el juez debe optar por remitir al arbitraje. Entonces, eso es lo que yo te diría. Sí hay casos de excepción, pero nuestra ley los hace súper excepcionales, con estas indicaciones claras que les da a los jueces para que resuelvan, digamos, en la mayoría de los casos, en la grandísima mayoría de los casos, en favor del arbitraje y de la posibilidad de que el árbitro se pronuncie sobre su propia competencia. Perfecto. Muchísimas gracias, Salvador. Voy a dar la palabra a nuestra compañera Silvia Sábano del CAM para comentar el caso que nos puso Carolina. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. En verdad ha sido muy interesante escucharlos a todos ustedes por la gran experiencia que tienen en el tema y lo claro que han sido. Y bueno, yo quisiera aprovechar esta oportunidad para tocar dos temas. Uno, retomando lo que comentaron la licenciada Cecilia y la licenciada Montserrat respecto a la pregunta que les hicieron de una posible sede no física, y el comentario que hizo la licenciada Cecilia Sá respecto a lo que está aconteciendo actualmente con el desahogo de los arbitrajes. Y bueno, yo lo estamos viviendo en carne propia porque
nosotros como institución arbitral, aun y cuando cada quien está trabajando en sus casas, los arbitrajes que estamos administrando, todos continúan. Entonces, como lo comentó la licenciada Cecilia, definitivamente esa es una de las grandes ventajas del arbitraje, que lo estamos viviendo y que somos testigos de ello, que los arbitrajes continúan, las partes siguen con la posibilidad de presentar sus escritos, los árbitros se comunican mediante correo electrónico, los archivos se mandan a través del correo electrónico, se suben a nubes. De verdad, esta situación que estamos viviendo mundialmente ha puesto de manifiesto que el arbitraje tiene esa flexibilidad y esa posibilidad de adaptarse a los nuevos medios de comunicación y hacer que haya justicia, que las personas puedan resolver sus conflictos de manera eficiente, independientemente de circunstancias físicas que puedan acontecer. Entonces yo quería simplemente aprovechar esa oportunidad para referirles que sí es cierto que lo estoy viviendo y que es algo que aún más me motiva para referir que el arbitraje es un medio alternativo eficiente y lo estamos viendo. Entonces, con eso cierro ese comentario y retomo lo que nos comentó la licenciada Carolina cuando presentó su tema respecto a la remisión del arbitraje, el cual es un temazo, es un gran tema, y tomo un poco la referencia que hizo el licenciado Salvador de quién va a asumir quién se va a animar, o el juez o el árbitro. Y en ese tema de la remisión y el ejemplo que nos puso la licenciada Carolina, específicamente de que en un acuerdo arbitral esté referido ya el nombre de una persona, que las partes hayan acordado que funja como árbitro, ese acuerdo está previo en el momento que se celebre el contrato. Años después surge la controversia, revisas tu contrato y te das cuenta que tienes un acuerdo arbitral y que está en nombre de una persona, y te enteras que la persona falleció, y la implicación que ello tiene, en mi opinión, creo que sí podría ser factible ir a la vía judicial y solicitarle al juez que en este caso, dadas las circunstancias y que la persona que las partes pactaron para que fungiera como árbitro ya no puede actuar, se pudiese considerar que el acuerdo es de imposible ejecución, o bien ahí la parte que quiera continuar en el arbitraje manifestar que las partes podrían llegar al acuerdo de nombrar a otra persona, o bien que lo nombre el juez, o si es con una institución arbitral, que lo nombre la institución arbitral. No sé, la licenciada Carolina ya se reservó su opinión al respecto, ¿qué nos podría compartir? Gracias, sí, Silvia. Pues mira, el caso lo planteé precisamente, este escenario A, con una renuencia de la parte de una de las contratantes para pactar o acordar el nombramiento de una persona distinta a la que acordaron en la cláusula arbitral. Pero antes, y esto para el efecto que quiero, o sea, aquí en el escenario A, prácticamente, en mi opinión, tal vez sí podría actualizarse una situación de imposible ejecución de este acuerdo de arbitraje, toda vez que se ve afectado el consentimiento, ¿no? El consentimiento al arbitraje, la parte que promovió el juicio está alegando ante el juez que ya no hay manera de que el arbitraje pueda ser tramitado en los términos que las partes pactaron en el acuerdo, esto es, ante esta persona que designaron como árbitro, puesto que él ya falleció, y esta parte está siendo enfática en señalar que no está dispuesta a otorgar su consentimiento para que persona diversa se desempeñe como árbitro, ¿no? Que no hay manera, que no va a otorgar ese consentimiento. Entonces, aquí a mí me parece que estaríamos en una situación tal donde parte es un arbitraje ad hoc, ¿no? No es un arbitraje donde el jugador decidiese aplicar o hacer uso de facultades para nombrar a un árbitro. Estamos en un arbitraje ad hoc donde si una de las partes dice yo no voy a consentir que sea otra persona distinta a este señor, quien ya falleció, quien se desempeñe como árbitro, pareciera que no habría consentimiento, ¿no? Y estaríamos en un supuesto de imposible ejecución del acuerdo arbitral y donde tal vez el juez bien podría determinar que no procede la remisión al arbitraje. Y sí, me interesa hacer un comentario respecto
del hecho de que precisamente no es recomendable que las partes realicen el nombramiento de sus árbitros desde el momento del acuerdo de arbitraje, si la controversia todavía no existe. Es decir, si las partes celebran un contrato, incluyen una cláusula arbitral, todavía no surge la controversia, evidentemente, no es recomendable de ninguna forma que ya elijan al árbitro, puesto que pueden suceder una serie de situaciones que en ese momento no se tienen previstas. Un ejemplo es el que este árbitro fallezca al cabo de los años, o bien a lo mejor que esté en una situación de conflictos de intereses, ¿no? Y que cuando surja la controversia, resulta que no puede desempeñarse porque tiene un conflicto de intereses con alguna de las partes o porque simplemente no está en condiciones de desempeñarse como árbitro. Entonces, no es recomendable hacer esto, y ya estamos viendo aquí una posible consecuencia que podría derivar de nombrar árbitros desde el momento de la suscripción de la cláusula del acuerdo de arbitraje, si no hay controversia existente todavía.